Capítulo 51. Arya se sentó en el bosque de dioses, bajo el árbol corazón, y reflexionó sobre qué debía hacer. Confiaba en Jojen y Mera, y creía que ellos creían lo que le decían, pero ¿era eso suficiente? Jojen había dicho que sus sueños no siempre se hacían realidad, algo que hasta hacía poco creía imposible. Si algunos sueños eran sospechosos, ¿por qué no podían serlo todos? Mientras lidiaba con esa idea, también luchaba con el profundo deseo de salir y demostrar su valía. No había hecho nada mientras los hombres de su padre morían a su alrededor. Ese horrible día quedaría grabado para siempre en su memoria. Más que nada, recordaba a Mircea haciendo algo, luchando, salvando la vida de su padre, usando sus dagas para matar al enemigo. Mientras tanto, ella no hacía nada. Ni Miria la había ayudado, y Arya se consoló con eso, pero había pasado todo ese tiempo entrenando con Sirio. ¿Iba a desperdiciarlo? La idea de volver a ver a Jon también era bastante atractiva. Sentía como si hubiera pasado una vida desde la última vez que vio el rostro de su medio hermano. Probablemente él también querría que ella fuera más allá del muro, pero podría tener algunas ideas ahora que se había convertido en miembro de la Guardia de la Noche. Probablemente sabía muchísimo sobre cómo era la vida al norte del muro. Todo esto contrastaba con la idea de abandonar a su madre y a su hermanito, Rickon. Su madre se había alegrado muchísimo con el regreso de uno de sus hijos. Rickon la había abrazado tan fuerte, como si fuera a desaparecer en un instante. La idea de hacerlo la dejaba con una incómoda culpa en la boca del estómago. «Muéstrame una señal, dime qué hacer», gritó Arya frustrada. Un cuervo bajó el vuelo y se posó en la rama más baja del suelo. Nymeria se movió y lo miró. «Norte. Norte. Norte», exclamó Arya, sorprendida. No se lo esperaba en absoluto. El cuervo la observó, y Arya se pellizcó para asegurarse de que no estaba soñando. Nymeria dejó escapar un rugido de su garganta. «Norte». Entonces se alejó aleteando con un fuerte graznido. Arya se estremeció. Le hablaban los dioses antiguos a través de los pájaros. No podía ser una coincidencia. Si iba al norte, tendría que trazar un plan. Quería que Sirio la acompañara, pero podría ser difícil. Sirio trabajaba para su padre y se tomaba su deber muy en serio. Si su maestro de baile consideraba que era demasiado peligroso que se había dejado llevar por alguna fantasía infantil, se sentiría obligado por el honor a mantenerla en Invernalia. Aún así, con los dioses antiguos señalándole el camino, había tomado una decisión. Agradeció al árbol corazón y sintió el viento agitar las ramas como respuesta al salir del bosque de dioses. Encontrar a Jojen y Mera fue bastante fácil, y ellos estaban contentos con su decisión. ¿Pero cómo lo hacemos? No creo que mi madre esté de acuerdo. Ella sigue a los 7, no a los dioses antiguos, así que no creo que mi experiencia la convenza. Mera se encogió de hombros. Sabemos cómo evadir la persecución en el bosque de los lobos. Nos marchamos en cuanto le dé las buenas noches y estaremos fuera de su alcance. Arya se mordió el labio. Quiero llevarme a Sirio, pero no sé si aceptará venir. Jojen frunció el ceño. Él es quien te ha estado entrenando. Sería útil, pero no sé cómo podríamos convencerlo. Quizá lo hemos estado pensando mal, empezó Mera. Nuestro destino es el otro lado del muro, pero ¿por qué no proponer una visita al muro? Podríamos irnos con la bendición de Lady Stark. Por el camino, Jojen inventaría algo para convencerlo. Así no funciona, Mera. Jojen negó con la cabeza. Arya le dio vueltas a la idea. Todo se reducía a la reacción de su madre. Recién llegada a casa, era improbable que permitiera una visita al muro. Convencerla de eso fue apenas menos difícil que convencerla de ir más allá. De todas formas, no creo que funcione, insistió Mera. Podríamos presentarlo como una solicitud, ya que mi hermano y yo tenemos asuntos en el muro en nombre de nuestro padre. Di que nos hemos hecho muy amigos. Incluso podríamos intentar presentar a Jojen como posible pareja. Que la hija menor se case con el futuro señor de la Guardia de Aguas Grises es algo que conmovería a Lady Stark. Seamos sinceros, era probable que te casaras con un segundo o tercer hijo, así que ella consideraría la ventaja para ti. Jojen suspiró. Mera, ¿por qué percibo cierta diversión malvada en este plan tuyo? Ya te lo he dicho antes, no es mi destino casarme. Tus sueños tampoco se equivocaron nunca, hasta ahora. Así que no te descartes todavía, hermano. El tono de Mera era claramente acalorado. Arya no tenía ningún deseo real de casarse con nadie. Pero, si tuviera que casarse, ¿no sería genial hacerlo con alguien con quien se embarcara en una aventura de cuento? Mera parecía segura de que podría convencer a la madre de Arya, y si fallaba, siempre podrían escabullirse de todas formas. Intentémoslo. Quizás puedas convencer a mi madre.
Es mucho más probable que Sirio venga conmigo si sabe que iré de todas formas y no habrá un ejército de guardias de mi madre persiguiéndome. Medera sonrió. Genial, déjamelo todo a mí, Arya. XXXX. Melisandre tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre la voluntad de su señor mientras surcaba el mar. Había permitido que sus propias opiniones y deseos distorsionaran la imagen de la visión pura que el señor de la luz le había enviado. Jon Nieve, Jon Targaryen, era Azor Ahai, no Stannis Baratheon. Él era quien uniría los reinos de los hombres y lucharía contra el gran otro. De eso, no de los salvajes, era de lo que el muro protegía a los reinos. Había buscado las llamas, incluso en el mar, y había aprendido mucho. Visiones de Jon alejándose de la Guardia de la Noche, visiones de Jon convirtiéndose en el Lord Comandante y visiones del muerto en la nieve llenaban su mente. También vio a los sirvientes del enemigo intentando quebrantar el poder de la Guardia de la Noche. El viejo oso, el actual comandante de la Guardia de la Noche, caminaba hacia la muerte. Si Melisandre no hacía nada, moriría sin duda. Quizás eso hubiera sido lo mejor, pero el tiempo se agota, y ha visto el pasado. Mormont le regaló a Jon una espada de fuego y lo prepara para el liderazgo. Vivirá, por ahora. Con ella estaban un par de caballeros y 6 hombres de armas. Ser Florente estaba al mando nominal del destacamento de protección que la reina le había otorgado, pero en realidad ella lo mandaba todo. El hombre ya había sido leal, pero una visión de su pasado, como prueba personal de su poder, selló su Fenrir para siempre. Todos tenían caballos, y gracias a sus visiones, fueron directos a su primera parada importante. La fortaleza de Craster. Era un lugar humilde y sin refinamiento, muy parecido al propio Craster. Había un redil vacío, una pocilga y un salón sin ventanas que parecía medio en ruinas. El hombre que salió de su fortaleza llevaba un hacha grande y estaba flanqueado por 2 mujeres con aspecto asustado. ¿Qué es esto? Reclinatorios están al norte del muro. ¿Qué traen aquí? Su voz era áspera y rasposa, pero había visto a los hombres armados, y Melisandre oyó claramente el temblor del miedo. Desmontó y se acercó a pie, con Serren justo detrás, mientras los demás se mantenían atrás. Vio a Craster mirar con avidez el rubí de su gargantilla y luego, con lujuria, la curva de su pecho. A diferencia de sus hombres, que vestían pieles y ropa de abrigo, ella solo llevaba su vestido carmesí. El señor de la luz le daba todo el calor que necesitaba. Los hombres de la Guardia de la Noche estuvieron aquí hace poco. El hombre la miró con el ceño fruncido. Haz que valga la pena y te diré a dónde se han ido los cuervos. Te ofrecería mi fuego y mi techo, pero no por estos reclinatorios. Melisandre se acercó aún más y levantó la mano con un rápido movimiento. El polvo voló hacia la cara de Craster, quien soltó una maldición de sorpresa al sentir la sustancia quemándole los ojos con fuerza. Cójanlo vivo, ordenó Melisandre, y Serren desenvainó su espada. Los demás hombres corrieron hacia adelante, pero no fueron necesarios. Craster blandió su hacha a ciegas, y Serren maniobró con facilidad y le cortó la mano, cortándole profundamente y cortándole varios dedos. Erren de una patada lo tiró al suelo, y el resto llegó para sujetarlo y atarlo. Las 2 mujeres huyeron gritando que todos corrieran. No todas lo hicieron, y algunas se acercaron lentamente. Una de ellas era una mujer embarazada. Era joven y estaba bastante embarazada. Soy Gigi. Podría ser la esposa de cualquier hombre aquí que cuide de mí y de mi hijo cuando dé a luz. Seré una buena esposa, yo. Puedes acompañarnos. Has conocido a alguien importante y has hecho una conexión. Las otras mujeres aquí pueden acostarse con mis hombres, si lo desean, o pueden quedarse aquí y sobrevivir como puedan. O pueden intentar buscar ayuda en el muro. Aparte de a dónde vayas, no importa. Señora Melisandre, estos son salvajes, ¿podemos confiar en ellos? Preguntó Serren. No harán daño, pero solo Gigi me importa. La noche es oscura y aterradora, pero sé que también hace frío para los hombres. Compartir calor y una manta no va en contra de las enseñanzas de R'yör. Sí. Mi señora, vos lo sabéis mejor. Melisandre ordenó a sus hombres que ataran a Craster al borde del redil y apilaran leña a su alrededor. Él maldijo y amenazó con vengarse, incluso mientras las llamas lo consumían. Una poderosa ofrenda a R'yör le permitiría ver las llamas con mayor claridad. Sabía por visiones pasadas que este hombre había ofrecido a sus propios hijos a los sirvientes del enemigo. Su muerte era bien merecida. Desde allí, viajaron a través del hielo y la nieve con Gigi, 3 de las mujeres salvajes y 2 niños. Melisandre dejó claro que dejarían atrás a cualquiera que no pudiera seguirles el ritmo. Parecían habérselo tomado en serio. Sin más interrupciones, llegaron al destino donde Melisandre sabía que encontraría a Azor Ahai renacido, el puño de los primeros hombres. XXXX.
Ser Davos conocía los planes para la toma de la ciudad. Su reino creía plenamente en los sueños de Bran Stark, por mucho que creyera que el muchacho los creía ciertos. Para ello, querían que las fuerzas del dominio de Merryweather asaltaran la ciudad por el extremo norte y soportaran el peso del combate inicial. Sin embargo, las circunstancias o el azar conspiraron en su contra. Aún existían hombres leales al verdadero rey en Desembarco del Rey. Un hombre había logrado burlar las murallas y llegar al campamento, advirtiendo que justo al anochecer la puerta del rey sería vulnerable a un ataque. Los hombres del interior de la ciudad se alzarían y tomarían el control de la puerta, permitiendo la apertura de una brecha en las murallas. Esto creaba un dilema, ya que Stannis tendría que comprometer sus fuerzas en lugar de simplemente permanecer en posición durante el asalto del dominio. No podían conseguir que se seleccionara otra puerta, una del lado de los Tyrell, porque no tenían forma de enviar un mensaje a la ciudad. Y, naturalmente, el momento oportuno aceleró al asunto sin tiempo suficiente para maniobrar a las fuerzas de Tyrell e intentar el asalto a la puerta del rey, casi como si esto tuviera como objetivo obligar al rey a actuar. Davos casi podía sentir el sabor a pescado podrido en la lengua. Y, sin embargo, no podía dejar pasar semejante oportunidad. Sería el propio Davos quien tomaría la puerta y se aseguraría de que no se tratara de una elaborada conspiración para tenderle una trampa al rey. Con Davos estarían los mercenarios de Cersei, los pocos soldados florentinos restantes y una mezcolanza de norteños. Robb Stark comandaba la siguiente oleada si Davos indicaba que era seguro atravesar la abertura. Stannis comandaría las reservas, y Lord Bolton comandaba los demás asaltos a lo largo de la muralla y las puertas. Al mismo tiempo, Lord Merryweather también intentaría abrir una brecha en la Puerta de Hierro, la Puerta Vieja y la Puerta del Dragón. A pesar de que su investigación sobre Ser Oberyn fue completamente infructuosa, no se le asignaría un papel importante en el conflicto que se avecinaba. Sus mercenarios estarían con Davos, pero los lanceros dornienses estarían bajo la atenta mirada de Bolton, lejos del rey. Robert Clover, hermano menor de Galbart, tenía 50 hombres bajo su mando con órdenes estrictas de capturar o incluso matar a Oberyn si intentaba abandonar el orden de batalla sin permiso de Bolton. Lord Galbart Clover probablemente sobreviviría a sus heridas, pero pasarían muchos meses antes de que estuviera en condiciones de volver a luchar, si es que alguna vez lo hacía. Había llegado la hora señalada. Ser Davos dio la orden y los que tocaban los cuernos estallaron en una cacofonía que recorrió toda la línea. Casi anochecía mientras las filas avanzaban hacia Desembarco del Rey. Algunos llevaban escaleras, docenas el ariete. Las flechas llovieron sobre los hombres de Seaworth. Algunos comenzaron a contraatacar, pero los que estaban en la muralla tenían ventaja en altura. Al acercarse a la Puerta del Rey, comenzó la lucha en el interior de la muralla, tal como se les había anunciado. La puerta se levantó sin necesidad de un ariete y los hombres cargaron hacia adelante. Davos llegó tras ellos y observó a su alrededor mientras los defensores de la ciudad retrocedían confundidos. Un grupo de soldados con armadura pesada intentó detener la marea, pero los capas doradas que los rodeaban no resistieron. Un hombre con un escudo con 3 galones rojos gritó una orden, y la muralla de escudos comenzó a retroceder al unísono. Los mercenarios de Cersei lanzaron gritos de alegría y descendieron furiosos, mientras algunos soldados del norte corrían por las calles para cortarle la huida. Ser Davos no veía ninguna trampa. 2 de sus hombres escoltaron a un hombre barbudo con una capa de dorada. Ser, soy Jaren. Servimos a su excelencia, el rey Stannis. Llevamos mucho tiempo esperando este día, y fueron mis hombres quienes te ayudaron a cruzar la puerta. Davos lo miró a los ojos. La ausencia de apellido significaba que era de pueblo, como Davos. ¿Por qué te importa la causa del rey? Asesinaron a su hermano, el rey Roberto. Era un buen rey. Trajo al reino festines, torneos y justicia. La reina es una fornicadora, e hizo asesinar al buen rey Roberto. ¿Cuánto tiempo fuiste capa de dorada? No mucho. Solo te alistaste porque era la única forma de conseguir comida decente. Ser Davos lo miró. El hombre tenía educación, y antes de ser capa de dorada. Soy mercenario de profesión, Ser. Trabajé con comerciantes que traían mercancías a la ciudad. También tengo más información sobre la ciudad para usted. Davos asintió. Adelante, ¿qué puede contarme de las defensas? Jaren señaló hacia la calle de acero, al pie de la colina de Visenya. Hay muchos reunidos allí. Pretenden colaborar con los comerciantes que han contratado mercenarios para intentar disuadir a su ejército de tomar un camino alternativo hacia la Fortaleza Roja. Suponen que evitará el Gran Septo de Valor. No soy comandante, pero les sugiero que se dirija al norte y les permita conservar sus negocios. La batalla es contra los sanguijuelas de la Fortaleza Roja.
Ya, veremos. Cerdavas dio una ráfaga de órdenes para que se adelantaran. También ordenó que Harren fuera puesto bajo custodia para ser entregado al rey. Advirtió subrepticiamente a la escolta que el hombre, Harren, parecía demasiado instruido y erudito para ser un mercenario. También envió un mensajero por delante para informarle que avanzaría con cautela mientras sus hombres exploraban River Row, la calle que los llevaría a la Puerta del Barro y permitiría también el avance de las fuerzas de Bolton. Ya hemos tomado las murallas. No creo que esto vaya a ser una navegación justa por mucho tiempo. Stannis debería haberle dado el mando a un hombre más astuto. Yo no soy el indicado para esto. XXXX. A pesar de los últimos meses de lucha e incluso de liderar hombres, Lum aún se sentía un impostor. No había sido educado por un maestre, ni había recibido instrucción formal sobre tácticas y guerra, y aún así estaba al mando de cientos de individuos. Todos obedecían sus órdenes con rapidez. ¿Acaso sabían siquiera lo inexperto que era? Tenía miedo, pero sabía que Lady Myrcella esperaría que se cobrara un alto precio a sus enemigos. Ella seguía dentro de la Fortaleza Roja, tras haber sobrevivido a otro atentado profano contra su vida, pero aún no había recuperado el conocimiento. Un mensajero llegó gritando que la puerta del rey había caído, demasiado pronto. ¿Cómo pudo haber caído tan rápido? Avisa Ser Theo. Hazle saber que encenderemos la vesla en 30 minutos. Ser. Esas mismas palabras y a la hora exacta. Ahora, vete. La voz de Lum intentó imitar la cadencia constante de Lady Myrcella. Lum dio más órdenes y avanzó hacia el primer cuello de botella creado artificialmente. Sus arqueros estaban en los tejados cercanos, y escuadrones de soldados con armadura de placas se escondían dentro de los edificios, esperando para defender la entrada o salir y acorralar al enemigo. Si avanzaban, Lady Myrcella pensó que era igual de probable que se retiraran temporalmente tras el revés inicial. El comandante enemigo fue cauteloso y envió gente por delante para investigar. Lum ordenó al primer grupo de arqueros que atacara, y los precursores enemigos fueron abatidos con maestría. Algunos buscaron refugio, y otros corrieron hacia el grueso de la fuerza que avanzaba. Lum esperó pacientemente a que llegara la mayor masa de soldados. Cuando lo hicieron, avanzaron en una línea sólida y disciplinada. Los atacantes avanzaron con determinación, con pesados escudos protegiendo el avance de las flechas de los defensores. Llegó la hora de nuestra primera serie de sorpresas. Al cruzar las primeras estructuras, ollas de aceite cayeron con estrépito desde las ventanas sobre los escudos, empapando el metal. Entonces llegó el fuego, y la formación atacante comenzó a gritar y a perder cohesión mientras retrocedía. Las llamas eran una forma horrible de morir, y la reacción de pánico era natural. Los hombres arrojaron sus escudos en llamas y huyeron. Lum y sus arqueros infligieron un saldo mortal mientras el enemigo se retiraba. Mientras el humo y la distancia ocultaban a los últimos supervivientes que huían, Lum ordenó a sus hombres que regresaran a otro punto estratégico. Con una ciudad tan vasta como Desembarco del Rey, podían simplemente rodear ciertos puntos fuertemente defendidos, o incluso traer muchos más arqueros de los que tenían. Lady Myrcella había dejado claro que la movilidad, la fuerza repentina para provocar bajas y el posterior reposicionamiento eran la forma de debilitar al enemigo. Usaron tablones de madera como puentes sobre los tejados y se dirigieron rápidamente a su siguiente sección. Un estacato de breves toques de cuerno informó a los alrededores que estaban en movimiento. Los hombres con armadura de placas que se encontraban en las casas salieron corriendo a sus siguientes puestos, donde encontrarían bebida y provisiones sencillas para que todos pudieran recuperar fuerzas. Aún no habían librado una verdadera batalla, pero incluso las breves escaramuzas eran agotadoras. Lum y su grupo repelieron otro ataque antes de que se agotara el tiempo. Una ráfaga de fuego verde explotó varias manzanas más allá. Para horror de Lum, esa explosión desencadenó otra, y pronto toda la ciudad pareció temblar mientras columnas de fuego verde se expandían por las calles y derrumbaban montones de edificios. Lum no estaba dentro del radio inmediato de la explosión, pero aún así perdió el equilibrio y casi se cae del tejado. Señor, señor. ¿Qué fue eso? ¿Qué debemos hacer? Lum sintió que se le secaba la boca. Las explosiones probablemente habían matado a miles de personas. Habían ordenado a los ciudadanos que abandonaran las zonas cercanas a la muralla, pero las explosiones se habían adentrado más en la ciudad. 2 o 3 familias estarían apiñadas en una sola casa, y muchas de ellas habían sido destrozadas e incendiadas. Lum sabía que varios habitantes de las tierras de las tormentas en las zonas de concentración también habrían muerto. Sin duda, el enemigo también había sufrido, pero la cadena de detonaciones se había propagado hacia el interior, no hacia el exterior.
Sonaron las sirenas enemigas, y Lum no pudo distinguir entre el humo si llamaban a la retirada o al avance. Los incendios ardían sin control, y Lum supo que debía tomar una decisión. Retírense, regresen a la colina de Visenja. Avisen a Certeo. Envíen un mensajero a Ser Brienne, en el norte. Avísenle que no podemos encender más velas. Lum envió una plegaria a los 7 para que despertaran a Lady Myrcella rápidamente. Las murallas ya habían sido violadas y la ciudad estaba en llamas en las primeras horas del asalto. La necesitaban antes de que la situación empeorara. XXXX. Brienne había situado a sus soldados a medio camino entre los cuarteles este y oeste. Un buen número de soldados Lannister y capas doradas protegían las murallas. Que fueran atravesadas era solo cuestión de tiempo. Catapultas y escorpiones estaban sobre las murallas, pero varios también habían sido reposicionados en la ciudad. Cuando finalmente se abrieran brechas en las puertas, todos apuntarían contra ellas. Las pesadas rocas bloquearían parcialmente las puertas rotas y, con suerte, causarían pérdidas significativas. La lucha comenzó bien para los defensores. El enemigo realizó una serie de ataques de tanteo que fueron fácilmente repelidos. Brienne recibió la noticia de que la puerta del rey había caído en las primeras horas del asalto. Era preocupante, pero poco podía hacer al respecto. Tenía que esperar que los demás miembros de la Guardia de la Tormenta cumplieran con su deber y le cobraran una alta cuota a Stannis. Se sentía culpable por su posición. Preferiría estar donde estaba Ser Lum, luchando contra el enemigo en lugar de simplemente esperar. El suelo tembló y se estremeció cuando la primera vela estalló y desencadenó una reacción en cadena de detonaciones, visible desde el otro lado de la ciudad. El suelo se estremeció y se estremeció ante la fuerza misma de la combustión del fuego salvaje. El cielo, que se oscurecía, se iluminó intensamente como si el sol aún estuviera alto durante varios instantes. Nunca habíamos puesto tanto fuego salvaje. ¿Qué está pasando? El primer pensamiento de Brienne fue que se tramaba alguna traición. Dadas las numerosas veces que la traición había seguido los pasos de Lady Myrcella, estaba segura de que alguien había vuelto a hacer lo mismo en secreto. Gritando órdenes, ordenó retirar el fuego salvaje preposicionado de sus puntos de iluminación. Si alguien colocaba más fuego salvaje cerca de sus puntos preparados, se estremeció. Mientras los hombres corrían a obedecer sus órdenes, pensó en lo que haría Lady Myrcella. Según sus cálculos, Ser Barristan estaba al menos a 2 días de la ciudad, y probablemente a 3. Si se retiraban a la Fortaleza Roja demasiado pronto, no causarían suficientes daños como para que una fuga tuviera probabilidades de éxito. Brienne se devanó los sesos hasta que se acercó un mensajero. Lady Brienne, los del dominio han traído un ariete fuera del alcance de las catapultas, pero no avanzan. Se han retirado más allá del alcance de los arcos. Brienne gruñó frustrada. Querían que el ejército al que se enfrentaban en el norte fuera el que más sangrara. Por eso la mayoría de las catapultas y escorpiones, además de ella misma y lo mejor de las tierras de la tormenta que habían traído consigo, estaban allí, en el lado norte de la ciudad. Si se dirige al sur, pondría el mando en manos de Ser Perrin Frey de la Guardia de la Tormenta, un caballero valiente, pero que desconocía el estilo de lucha de Lady Myrcella. En cambio, se quedaría allí y enviaría un tercio de sus fuerzas con Ser Perrin para intentar unirse a Ser Lum y ver qué se podía hacer para salvar la situación. Pasaron las horas y cayó la noche. Se oían el crepitar del fuego, los gritos y los sonidos de la batalla. Las fuerzas de la cuenca habían intentado un asalto, pero habían sido repelidas fácilmente sin problemas. Brienne recibió noticias de que la Puerta del Río y la Puerta del León habían sido tomadas y que una fuerza de soldados del norte y dornienses avanzaba a paso firme hacia la Fortaleza Roja. Sabía que habría emboscadas y tácticas dilatorias, pero sin sus velas, sería difícil detenerlos. Lum informó que el avance por la colina de Visenja y el movimiento hacia el Gran Septo de Valor se habían ralentizado. El mensajero también informó de que una multitud masiva de gente común se había reunido frente al Gran Septo y se había armado con armas improvisadas. ¿Ser Lum tenía alguna idea de por qué? Preguntó Brienne al joven con un tabardo con trompetas cruzadas sobre un campo azul. No, mi señora, pero se dice en la ciudad que el falso rey pretende quemar el septo como ofrenda a su dios pagano. Hay un hombre, no el Septón Supremo, que dice que todos los verdaderos seguidores de los 7 deberían dar la vida antes de permitir que el lugar sagrado de los 7 sea profanado. ¿Podrían ser útiles? Brienne le agradeció la información y él se marchó. Nada destacable del norte de la ciudad. Sabía que si permanecía allí sin hacer nada mientras rodeaban la Fortaleza Roja, quedaría aislada de Lady Myrcella. Pero todos sus preparativos a este lado de desembarco del rey serían en vano si se movía.
Confiaba en ser Adán para defender la Fortaleza Roja durante un tiempo, pero la indecisión la atenazaba. ¿Qué haría Lady Myrcella? Aunque el dominio avanzara con tibieza, las murallas no tenían ninguna esperanza de resistir una vez que la fuerza atacante del sur avanzara más al norte. Ya habían despejado la Puerta del León, y pronto llegarían a la Puerta de los Dioses, luego a la Puerta Vieja, y así sucesivamente. Si el enemigo deseaba dejar a la mitad de sus fuerzas fuera del combate por el momento, Myrcella lo consideraría un beneficio, incluso si esos eran los enemigos a los que más deseaba aniquilar. Brienne dio órdenes y envió jinetes para comunicar su decisión a Ser Lun y Serteo. Era hora de que Brienne de Tart Moharat y de Breaker XXXX. Robb había oído la señal para avanzar. Deseaba que Theon estuviera con él. El hombre que se había criado con él en Invernalia desde niños habría encontrado alguna ocurrencia para alegrar el ambiente. En cambio, el ánimo de Robb era sombrío como el cielo. Tomar una ciudad era un asunto sangriento y caótico. El rey había ordenado que no hubiera rapiña ni saqueo, ni un verdadero saqueo de la ciudad, pero siempre había quienes dejaban que la codicia y la lujuria se impusieran a su miedo a la autoridad real. Su función sería no solo derrotar a los Lannister, sino también evitar que sus propios hombres cedieran a la brutalidad desenfrenada. Viento Gris, como siempre, estaba a su lado. Davos defendía la puerta y había enviado hombres a pesar de las llamas provocadas por el incendio forestal que cubrían al menos una décima parte de la ciudad. Por suerte, no había viento fuerte, y el que soplaba venía de la costa y soplaba hacia el oeste. Era improbable que el fuego se extendiera al corazón de desembarco del rey y a lugares emblemáticos como el Gran Septo de Valor. Mi señor Mano, dijo Robb asintiendo con la cabeza a Ser Davos. Ah, Lord Stark. Tienes un don para la táctica. ¿Qué opinas de lo que está pasando? No quiero subestimar a nuestro enemigo. Son como un animal herido, acorralado. El uso de fuego salvaje en la ciudad ha resultado más dañino para ellos que para nosotros, pero no tenemos forma de saber cuánta sustancia maldita tienen. Recomiendo precaución, asintió Davos. Sí, pero al mismo tiempo, no podemos ir a paso de tortuga. Lady Myrcella y el Audaz llegarán pronto. Será mejor que hayamos abatido a Lord Tilnitomen antes de que llegue. ¿Cuáles son sus órdenes, Ser? Preguntó Robb. He enviado grupos al norte para tomar las murallas y algunos al este. Les pediría que fueran al este bordeando la muralla. Dudo que hubieran puesto fuego incontrolable allí por el riesgo de volar su propia muralla. Lord Merriater debería estar atacando las puertas del norte ahora mismo. Eso nos da una oportunidad. Si somos lo suficientemente rápidos, podemos rodear la Fortaleza Roja. No puedo creer que los defensores anticiparán la caída de las murallas tan pronto. Robb comprendió de inmediato la ventaja táctica. Si aislaban al enemigo de la Fortaleza Roja, no tendrían donde refugiarse eficazmente. Las calles y las casas no eran murallas con almenas y fosas comunes. El peligro residía en que, si el sueño de Bran se hacía realidad, la cuenca se volviera traicionera. En tal caso, podría desatarse una batalla cruenta, y al mismo tiempo, si conseguían tomar la Fortaleza Roja con la suficiente rapidez, tendrían el control efectivo de la ciudad y, como mínimo, podrían derrotar a los Lannister. Actuaré con rapidez, pero con cuidado. Que tus 7 te protejan, Ser. Se tomaron de las manos y Davos respondió. Y que tus dioses te cuiden, Stark. Robb hizo una señal a sus hombres y se puso en movimiento, con Jory a su izquierda y Viento Gris a su derecha. La resistencia tan cerca de las murallas ya había sido derrotada por Davos y sus fuerzas de avanzada. La Puerta del Río, o Puerta del Barro, como la llamaban algunos lugareños, había sido abandonada cuando Robb llegó. Aún no había sido herido en esta batalla y solo se detuvo brevemente para hablar con los comandantes. Bolton, Glover y Martell lo saludaron. Ah, el lobo está aquí. Explíquenle a sus parientes del norte que mi lugar está en el corazón de esta batalla. Mi lanza sacia su sed con sangre Lannister. Los ojos claros de Bolton se posaron en los de Robb. Batallas como esta requieren sangre fría, y sospecho que nuestro príncipe de Dorne se enfurece demasiado para tomar decisiones acertadas, dijo Bolton en voz baja, aunque Robb captó cada palabra con facilidad. Oberyn abrió la boca para objetar, pero Robb intervino. Oberyn y sus hombres pueden venir conmigo. Glover, Bolton y Oberyn lo miraron con cierta sorpresa. Robb sabía que había dudas sobre la lealtad de Oberyn a Stannis. Su uso como rehén tenía cierto mérito, pero Robb sospechaba que eso no frenaría la mano de Lord Doran si tramaba una traición. En cambio, Robb pensó que sería bueno usarlo. Dorne y el dominio podían ser traidores, pero Oberyn odiaba a los Lannister con una furia sin igual. Si él y las lanzas dornienses que traía consigo iban a ser sus futuros enemigos, ¿por qué no usarlas para luchar contra el viejo carnicero?
Robert parecía dispuesto a hablar, pero se mordió la lengua. Oberyn le dio una palmada en la hombrera y sonrió, mostrando los dientes. Luego avanzaron. Varias veces, soldados enemigos aparecieron del aire nocturno para disparar flechas y luego retirarse hacia la ciudad y el gancho, una calle que conducía a la Fortaleza Roja. El camino a la Fortaleza Roja es más fácil a través del gancho. Sin duda, allí tienen más dificultades. Tendremos que rodear casas, negocios y tabernas, pero es mejor que el camino obvio. Esto se demostró, pues pronto los ataques se intensificaron. El mando de Robb incluía miles, y tras él, se alzaron gritos al anunciarse un ataque en grupo. Robb se giró hacia Oberyn y Glover. Sigan avanzando. Me aseguraré de que nuestras fuerzas no sean divididas en dos. Bolton aún controlaba la puerta del barro, pero era cauteloso y no debilitaría su posición sin una orden directa. El sonido de la lucha se hizo más fuerte a medida que Robb regresaba. Deseaba que aún fuera de día para poder ver qué estaba pasando. A tientas en la oscuridad, era imposible saber a cuántos se enfrentaban. Una flecha le dio en la hombrera al llegar al combate. Viento gris aulló y Robb cargó hacia adelante con Jory a su lado. Hombres con armadura de placas y lanzas frenaron su avance. Robb desvió una lanza y clavó el pomo de su espada en el portador. El hombre retrocedió con un gruñido, pero otra lanza se clavó en Robb. Había parpadeado en su visión momentos antes, y Robb ya había ajustado su cuerpo para que impactara en la parte más gruesa de su armadura. Agarró la lanza cuando Viento Gris saltó sobre él y estrelló su peso contra el atacante, derribándolo con un grito. Los dientes del lobo largo encontraron la articulación del codo y se hundieron en ella. Robb asestó un tajo en la cabeza de su oponente original, que aún se recuperaba del golpe con el pomo. A medida que avanzaba la batalla, los lanceros con armadura de placas comenzaron a retroceder, impulsados por la furia de la llegada de Robb. Robb notó el sabor de la sangre en la boca, aunque no había recibido ninguna herida en el combate. Si lográbamos abrumarlos, estos ataques que nos distraían terminarían y podríamos tener la Fortaleza Roja sitiada al amanecer. Una repentina premonición de la calle, cubierta de aceite y llama, lo impulsó a gritar una nueva orden. ¡Alto! ¡Atrás, ya! Robb agarró a Jory y lo arrastró hacia atrás, justo cuando el aceite era arrojado desde los tejados cercanos y una tea llameante caía en la calle. Casi todos los hombres de Robb lograron retirarse, pero un par estaban ahora en llamas. Por suerte, con tan pocos ardiendo, pudieron sofocar las llamas con pieles y capas antes de que pudieran matar. Las flechas cayeron en mayor cantidad, pero los escudos, las armaduras y los propios edificios proporcionaban cobertura. Jory, mete a algunos hombres dentro de sus edificios y toma los tejados. Avanzamos demasiado a ciegas. Necesitamos a nuestros propios arqueros en las alturas para combatirlos. Iré a por ello, y gracias, mi señor. No deseo morir como tu abuelo. Robb asintió. No era seguro si Jory o él habrían muerto si Robb no hubiera tenido esa extraña visión del futuro. El calor habría sido insoportable y, dependiendo de la cantidad de aceite con la que los rociaran, podría ser fatal. Todo dependía de la rapidez con la que reaccionaran sus hombres. Sin embargo, Burns tenía una forma de matar días después de infligirle la muerte, así que no era algo que quisiera arriesgar. Y, por supuesto, si hubieran usado fuego salvaje, habían repelido al enemigo por el momento. Robb tuvo la tentación de alcanzar a Oberyn. Su padre probablemente estaba en algún lugar de la Fortaleza Roja, pero esto era demasiado importante. Si las avanzadas quedaban completamente aisladas de los refuerzos que atravesaban la puerta, perderían a muchos hombres innecesariamente. Robb elevó una plegaria a los dioses del norte para que su padre siguiera vivo y pudiera ser salvado. Fin del capítulo 51. Capítulo 52. Oberyn estaba tan cerca de su venganza que podía saborearla. El viejo carnicero no tenía a dónde huir. Su lanza arremetía contra cualquier enemigo que se atreviera a cruzarse en su camino. Los defensores eran astutos, pero estaban en inferioridad numérica. Oberyn siempre estaba en movimiento, avanzando y golpeando con su lanza, vigilando atentamente cualquier ataque que pudiera caer desde los tejados. Ovar estaba a su lado, y estaba orgulloso de ella. Aún no había aprendido a ser cautelosa, y en 2 ocasiones tuvo que asegurarse de que no le dispararan. Su armadura, como la suya, no era las de la nobleza, como la de Robb o Glover. Las armaduras más ligeras solían ser más adecuadas para los dornienses. Si bien los discos de cobre superpuestos no siempre desviaban una punta de flecha, y mucho menos una saeta de ballesta, impedían que la flecha penetrara demasiado, convirtiendo una herida mortal en una potencialmente controlable. Si uno no muere de infección más tarde, habiendo estudiado en la ciudadela, sabía lo peligrosas que podían ser las heridas sin tratar, así que se esforzó por asegurarse de que él y su hija no las sufrieran.
Parte de eso implicaba no liderar desde el frente. Se lanzaba la carga durante los enfrentamientos, pero aquí, con todas las posibles trampas y engaños, prefería dejar que una leva recibiera el golpe. Un aullido se elevó en el aire y Oberyn sonrió. El sonido aterraría a sus enemigos. Puede que aún estuviera profundamente agraviado por las acciones de uno de los lobos en la última batalla, pero aprovecharía cualquier ventaja que pudiera obtener. Él y Robb se habían separado un poco por la lucha, pero a juzgar por la proximidad del aullido, él seguía cerca. A medida que se acercaban a la Fortaleza Roja, los ataques se hicieron más frecuentes, intentando disuadir a los hombres de su avance, con resultados dispares. Pronto, pasaron por los burdeles más selectos de desembarco del rey. Algunos soldados insensatos intentaron ver si había mujeres dentro, solo para recibir disparos en el pecho, y en un caso, todo el edificio fue incendiado. Afortunadamente, no había habido ningún incendio forestal. Uno de los caballeros bajo su mando le gritó: «Mi príncipe». Un mensaje. Oberyn le indicó que continuara. «Los capas doradas de la siguiente calle. Dicen que están de nuestro lado. Un hombre me pidió que te diera esto». El sello era el sello real de los Baratheon. Al abrir la misiva, era una simple nota con un código que Doran y él habían acordado hacía mucho tiempo. Las instrucciones eran simples. Confiar en el portador como un amigo leal. Oberyn gritó órdenes para continuar el avance y cortar hasta el final del callejón de la Anguila donde esperaban los capas doradas. Había ventanas allí y un hombre con una pesada capucha que le cubría el rostro. Los capas doradas tenían las manos cerca de sus armas, sin sujetarlas, mientras los hombres de Oberyn lo rodeaban. La capa fue retirada y el eunuco calvo se reveló. «Varys. Saludos, príncipe Oberyn. Todo marcha según lo previsto, y tengo los medios para que puedas entrar a la Fortaleza Roja». Oberyn llevó a Varys a uno de los edificios despejados. Ser Robert intentó seguirlo, pero Oberyn no se lo permitió. «Espera fuera. Mi amigo se pone nervioso con la gente que no conoce». Ovara y varios lanceros dornienses custodiaban la puerta. Robert frunció el ceño, pero no intentó abrirse paso. «Estas son excelentes noticias. Pensé que tendríamos que sitiar el lugar. Las bajas serían mayores si asaltáramos las murallas, y la demora acerca aún más a los audaces. Ahora la muerte de Tyrion llegará más rápido, y Stannis se sentará en el trono de hierro». Varys se sobresaltó. «¿No te lo dijeron?» «¿Qué te dijeron?» Varys pareció asombrado y negó con la cabeza. «Doran ha sellado un pacto con Aegon. La Compañía Dorada llegará en los próximos días, a la espera de la victoria en el mar». «¿Aegon? ¿Qué quieres decir?» Varys suspiró. «Hay poco tiempo y mucho de qué hablar. Organicé que Aegon fuera intercambiado por otro bebé». Sabía que, los dedos de Oberyn se abrieron paso hasta la garganta del maestro de los susurros. «Debo entender que sabía lo que le sucedería a mi hermana y no tomaste medidas para sacarlas de la ciudad». Varys se atragantó e intentó hablar. Sus dedos se movieron nerviosamente hacia su cinturón, pero se detuvieron cuando la otra mano de Oberyn sacó una daga. Los gorgoteos artificiales se interrumpieron un momento, y luego Oberyn soltó su férrea presa. «Hay límites a lo que puedo hacer sin previo aviso, Oberyn. Daré cuenta completa, más tarde. Alégrate de que al menos uno de sus hijos haya podido salvarse. Si quieres perder el tiempo matándome por lo que no pude evitar en lugar de saciar tu sed de venganza, hazlo ahora». Oberyn hizo una mueca. Estaba siendo un ingenuo. Tampoco sabía si le creía al hombre que tenía delante. Parecía absurdo pensar que durante todo este tiempo el verdadero heredero al trono de hierro seguía vivo. También tenía mucho sentido que intentaran respaldar a Viserys, desde cuando conocía a su hermano este plan. «Gracias, ahora puedo mostrarte cómo entrar en la Fortaleza Roja. He estado organizando el envío de mi propia gente allí comprando la lealtad de todos los capas doradas que he podido reunir. Algunos estaban en la puerta del rey, otros conmigo, otros dentro de la Fortaleza Roja, y algunos incluso en el fuerte de Malgor, pero solo unos pocos». Oberyn sintió que sus puños se apretaban triunfalmente. La araña había cumplido bien su parte. Viviría, al menos hasta que terminara la lucha. Después, le harían algunas preguntas incisivas, pero el hombre había preparado bien el terreno. Tommen y Myrcella están en la fortaleza de Malgor. Allí no hay túneles ni pasadizos. Sin embargo, creo que con mis hombres dentro, junto con los uniformes de la capa dorada, podemos actuar con rapidez y tomar el puente levadizo. Un gran número de sirvientes y damas nobles residen en el interior, pero solo unas pocas docenas de guardias se encuentran en las profundidades de la fortificación. La mayor parte de la soldadesca Lannister está bajo el mando de Tyrion y Ceradan dentro de la Fortaleza Roja. Si logramos tomar el puente levadizo, tendremos a su rey y la guerra habrá terminado.
Oberyn se sorprendió al saber que Lady Myrcella estaba allí. Lo último que supo fue que, de alguna manera, había sobrevivido a la ejecución y viajaba con Ser Barristan en un gran ejército. Su momentánea sorpresa ante la noticia no le impidió ir al grano. La fortaleza de Malgor no se irá a ninguna parte. La clave está en matar a Tywin y tomar la puerta. Una vez tomada, es solo cuestión de tiempo. Varys negó con la cabeza. La puerta estará fuertemente custodiada. Los pasadizos por los que guiaré a los hombres son estrechos y requieren subir por una escalera. No podemos traer a miles en un tiempo razonable. Unos 100 o 200 deberían ser suficientes. Una vez que tomemos la fortaleza de Malgor y matemos a Tommen y Myrcella, la guerra estará acabada. Solo nos quedará lidiar con Stannis, y tendremos los números. Oberyn sintió un nudo en el estómago de indignación por esa traición, pero no iría en contra de su hermano. Si era su orden traicionar a su rey, que así fuera. También será una buena manera de que nos maten. La fortaleza roja es una fortaleza sólida. Si no tomamos las puertas, los Lannister podrán sitiarnos en la fortaleza mientras el ejército mayor los asedia a ellos. Mi príncipe, el pasaje es un estrecho puente levadizo, el foso está lleno de púas y los muros tienen 3,5 metros de grosor. 100 hombres podrían defenderlo incluso contra un ejército 100 veces mayor. Solo con traición y astucia podremos tomarlo. Además, es mejor que Myrcella y Tommen mueran a manos de Stannis antes de que llegue el rey Aegon. Oberyn seguía sin estar convencido del plan y quería presionar a la araña para que dijera más. ¿Por qué debería importar? Lady Myrcella es popular, terriblemente popular. Matarla provocará la ira del pueblo llano. No ira, sino rabia. En todos mis años de servicio, nunca he visto a ningún señor o dama con una lealtad tan fanática. Tu papel nunca se mencionará, habrá otros que asumirán la culpa, y ya he decidido organizar un juicio para sus asesinos para que Aegon pueda saciar la sed de venganza del pueblo. Varys negó con la cabeza. Oberyn, el tiempo vuela. No me gustan tus posibilidades de atacar a Ser Adam en la barbacana, incluso con la sorpresa de tu lado. La boca de Oberyn se torció en una mueca. Quería la cabeza de Tywin, no le importaban sus nietos. La idea de asesinar niños no le sentaba bien. Era demasiado parecida a la muerte de, bueno, al menos de uno de los hijos de Elia. Había diferencias. Los hijos de Cersei eran producto de una vil traición. Tommen ya había comenzado el entrenamiento con armas y podía morir con una espada en la mano. Se decía que Lady Myrcella había luchado en varias batallas. Era diferente, es diferente. No es lo mismo. Muy bien, enviaré un mensajero Stark para contarle lo que estamos haciendo. Glover es mi guardaespaldas y tendrá que venir con nosotros. Robb querrá estar con nosotros para salvar a su padre. Sospecho que también está en el fuerte de Malgor. ¿Es eso las celdas negras? Varys asintió. Lord Stark está allí. He oído informes de que es un guerrero muy poderoso. No creo que el lobo largo de Robb pueda acompañarnos, ya que no hay tiempo para izar un torno y subirlo por la escalera. La complicación es que Stannis no ha ordenado la muerte de Myrcella como la de Tommen. Si intenta luchar, es una cosa, pero no creo que Robb Stark me permita ejecutarla sin más. Como mínimo, lo que se espera es capturarla. Varys frunció el ceño. Aún está inconsciente por el intento de Cersei de matarla, pero podría despertar. Encuentra la manera de matarla. Es imperativo que se considere que los hombres de Stannis la asesinaron. Aegon no podrá gobernar esta ciudad si la gente cree que fue su mano la que la mató. Cersei intentó asesinar a su propia hija. ¿Qué demonios? Oberyn, no tenemos tiempo. Solo debes saber que debe morir. Distrae a Stark cuando llegue el momento, llevándolo a donde está retenido su padre. Te informaré de la ubicación en cuanto estemos dentro de la fortaleza. La conversación se acabó por el momento. Se encontrarían con el joven heredero de Invernalia y luego tomarían los pasadizos secretos bajo los muros de la fortaleza roja. Oberyn se preparó para la sangrienta tarea que le esperaba. Pronto, Tywin. Pronto. XXXX. Bran estaba nervioso. El rey le había pedido que lo acompañara durante la batalla. La presencia del deber lo reconfortaba. El lobo había estado creciendo bien, e incluso los veteranos curtidos en la batalla desconfiaban de él. Dentro de la tienda también había mensajeros, listos para ser enviados a recoger a los que iban a caballo a entregar mensajes. Junto a ellos estaban Devansiaort y Brienne Farrin, como escuderos del rey. También estaba el buen hermano del rey, Imri Florent. Bran pensó que el hombre tenía demasiado orgullo. Sí, ahora era hermano de la reina, pero eso había sucedido hacía menos de un año. ¿Estás preocupado por tu padre, muchacho? Le preguntó Stannis a Devan.
He rezado al Señor de la Luz por su seguridad, pero sí, su gracia, estoy preocupado. El culto a Rayor comenzaba a desvanecerse en el campamento. Siempre había sido más fuerte entre los señores del Mar Angosto y algunas casas de las tierras de los ríos, pero incluso entre sus señores se estaba desvaneciendo. A Bran le pareció interesante que el hijo de Ser Davos se hubiera convertido a Rayor, mientras que el padre no. Ser Davos ha participado en muchas batallas, tanto en mar como en tierra. Además, está al mando, así que no malgastará su vida innecesariamente. A Bran le pareció amable por parte del rey intentar aliviar la preocupación de su escudero. Amable no era una palabra que se usara a menudo para describir a Stannis Baratheon, así que rondó la mente de Bran. De ver gruñó al acercarse hombres a la tienda. Un guardia asomó la cabeza. Su gracia, Ser Davos le ha enviado a un hombre que ayudó a tomar las puertas. Los hombres que lo acompañan también dicen que Ser Davos cree que ese Harren podría no ser de fiar. Que lo registren a fondo y luego tráiganlo, ordenó Stannis. Hicieron entrar a Harren, quien se arrodilló con suavidad. Su gracia. De ver gruñó, y se le erizó el pelaje. Levántate, Harren. Dime por qué traicionaste a tu ciudad. Harren se levantó, miró al lobo Argo y respondió. No considero una traición servir al legítimo rey de Poniente. ¿Cuándo llegaste a ser tan leal conmigo? Preguntó Harren, confundido. Siempre he sido leal a la dinastía Baratheon. Dinastía. Stannis dejó escapar la palabra. ¿Eres culto? Su gracia, yo, debo confesar que abrir las puertas a su ejército era una tarea por la que esperaba una recompensa, no este tipo de interrogatorio. ¿Deseas una recompensa por cumplir con tu deber? Preguntó Bran observando atentamente a Harren. El deber no estaba contento con él por alguna razón. El hombre parecía inseguro de qué decir. Si me he excedido, le pido disculpas, su gracia. Como le dije a su hombre, tengo más información sobre la ciudad. Si me lo permite, puedo dibujarle un mapa del lugar donde supe por última vez la posición de sus enemigos. El deber gruñó de nuevo, y Stannis miró a Bran. ¿No está tu bestia domada? Oberyn se quejaba a gritos de él. Tenía razón. Su gracia, el deber no confía en él. Yo tampoco. Te doy una oportunidad, Harren. Di con claridad a quién sirves y por qué, y quizá aún vivas. Harren retrocedió un paso, aparentemente sorprendido. Su gracia. ¿De qué estás hablando? No seré misericordioso si tienes que interrogarlo, le dijo Stannis con voz fría. Harren se tambaleó hacia atrás y luego se movió con agilidad. Su cabeza se estrelló contra la nariz de uno de los guardias que tenía detrás. Al mismo tiempo, sus manos encontraron la empuñadura de la espada del guardia, la desenvainó con un movimiento fluido y le cortó los ojos al otro guardia. Bran echó mano a su cuchillo del cinturón, pero fue el deber quien atacó a Harren casi al instante. La hoja se dirigió hacia el lobo, que había pintado un mordisco y luego se apartó, fallando por centímetros. Guardas. Stannis rugió y desenvainó su propia espada. Harren se abalanzó sobre el rey, pero las fauces del deber sujetaron el brazo de la espada, destrozando hueso y carne. El hombre no emitió más que un gruñido de dolor cuando la espada cayó al suelo. El deber lo derribó, desgarrándole la garganta en un instante. Los guardias entraron corriendo y se detuvieron, inseguros. Stannis les ordenó detener a todos los capas doradas que se hubieran cambiado de bando y que los interrogaran sobre Harren y para quién podrían estar trabajando realmente. Cuando se marcharon, Ingrid parecía confundido. De verdad el viejo león entregó las murallas de desembarco del rey solo por la oportunidad de asesinarte. Stannis miró a su buen hermano. Es una posibilidad, pero puede haber otra explicación. Dada la lentitud de Lord Orton, es posible que los Tyrell tengan planes para el trono. Sabremos más cuando recibamos noticias del asalto del norte a la ciudad. Pasaron las horas y un flujo constante de noticias, una mezcla de buenas y malas. Lord Orton no había logrado abrir una brecha en las murallas e informó que sus hombres habían sufrido numerosas bajas al intentar asaltarlas. Un mensajero de Stark y Bolton llegó, informando a Stannis de que casi habían llegado a la Fortaleza Roja. El mensaje indicaba que Varys, el maestro de los susurradores, era leal a Stannis y los guiaba a través de túneles secretos hacia la Fortaleza Roja. Robb y Oberyn esperaban poder tomar la fortaleza de Magor antes de que Tyrion supiera siquiera que estaban allí. «Los tenemos», exclamó Ser Imri. «Para cuando Ser Barristan llegue, tendremos el control de la ciudad». El resto de las noticias eran malas. Davos informó que habían tomado la Puerta del León y que intentaron avanzar hacia la Puerta del Dios, pero fueron rechazados con contundencia. El terror de Tarte estaba entre los defensores, y parecía estar en todas partes. A pesar de ser numerosos, Ser Davos advertía que no podría avanzar más al norte a lo largo de la muralla ni adentrarse en la ciudad.
Los hombres estaban destrozados por el fuego incontrolable y las repetidas emboscadas. Podríamos enviarle las reservas, sugirió Imri. No, las reservas están ahí por si acaso ocurre algo inesperado. Si tomamos la fortaleza roja, el resto no importa. Es extraño que Lady Brienne esté aquí. Habría pensado que estaría con Lady Myrcella. Bran recordó su sueño sobre la araña. ¿Estaría Myrcella en la ciudad? Odiaba que sus sueños no especificaran cuándo ocurriría un evento. Estaba demasiado nervioso para descansar. Su padre y su hermano estaban en la ciudad que ardía. Cuando salió a orinar, vio que el sol ya salía con el amanecer. Aún salía humo de la ciudad, y aún se veían llamas verdes parpadear a pesar de la destrucción de los edificios que las habían alimentado. Regresó a la tienda del rey a tiempo para recibir más noticias, informes del mar. Al amanecer, era evidente que Merryweather no había avanzado en las murallas, y sus fuerzas seguían en buen estado. Stannis estaba furioso, y Bran sintió una pequeña justificación, aunque preferiría no hacerlo. Stannis se sentó pesadamente y consideró sus próximos pasos. Bran no aventuró una opinión, y la tienda permaneció en silencio durante un largo rato. Mensaje para el rey. Urgente. Mensaje para el rey. Se oía a los guardias de afuera responder. Primero deben registrarlos. Son órdenes del rey. El mensajero de afuera no intentó entrar por la fuerza, pero siguió gritando. Rocadragón. Rocadragón ha caído. Su gracia, una flota zarpa hacia desembarco del rey bajo el estandarte del león. XXXX. A Robb Stark no le gustaba separarse de Viento Gris. Su lobo era parte de él. Sospechaba que sus extrañas visiones del futuro estaban ligadas a su compañero. Al mismo tiempo, no se le pasó por la cabeza no ir con Ser Oberyn y los demás. Varys había dicho que su padre seguía vivo y retenido en el fuerte de Malgor, así que Robb solo tenía una opción. Acarició el pelaje de Viento Gris y el lobo le lamió la cara. Vuelve con mi hermano. Estaré bien. Robb lo siguió por los túneles. Al principio eran amplios, aunque repugnantes, pero pronto se estrecharon hasta un punto donde no podía pasar más de un hombre a la vez. Desde allí, tuvieron que subir una escalera, bajar por otro pasadizo y volver a subir. Robb no estaba seguro de poder encontrar el camino de regreso sin guía. Finalmente, llegaron cerca de la Torre de la Espada Blanca. Robb se preguntó si habría más guardias reales para reemplazar a gente como Jaime Lannister. Tendría que luchar contra ellos pronto. No era el primer hombre en volver a la intemperie. Los capas doradas, a quienes Varys había sobornado, le habían abierto el camino. El amanecer comenzaba a despuntar por el este, y se sentía vulnerable en el aire templado. La brisa marina era agradable comparada con el hedor de abajo, el olor a humo y otros olores peores de la ciudad. Varys los condujo apresuradamente al fuerte de Malgor. El puente levadizo estaba abajo, y un guardia Lannister con yelmo dorado los desafió. ¿Quién anda ahí?, respondió Varys. Capitán Villar, Lord Tyrion me ha pedido que intente convencer a Lord Stark una última vez. Nuestro buen regente también ha decidido reforzar la fortaleza, por si acaso. Se les permitió el paso y se encontraron caminando por un pasillo, flanqueado por antorchas lo suficientemente brillantes como para iluminar su procesión. Los capas doradas llegaron primero, pero luego fueron Oberyn, Robb y los demás. Villar miró hacia abajo confundido. Espera, esos no son, y entonces fue empujado con fuerza por detrás, saltando la muralla y chocando contra las picas que cubrían el foso seco. Otro guardia Lannister gritó sobre los intrusos, y los hombres que ya habían cruzado subieron corriendo las escaleras, uniéndose a una corta y sangrienta batalla. Robb ni siquiera tuvo que participar antes de que terminara, aunque ahora más guardias Lannister se apresuraban desde el interior para intentar recuperar la puerta. Robb se adelantó y su espada atrapó una lanza contra la muralla antes de desviar la mirada hacia el enemigo. El medio yelmo recibió la mayor parte del golpe, pero parte de la cara quedó cortada, y el hombre se la aferró presa del pánico. Robb le abrió la garganta con un pincho y luego ayudó al hombre a su lado con un brutal tajo en la pierna. Los guardias Lannister estaban claramente sorprendidos de luchar mientras la fortaleza roja aún controlaba a sus camaradas, y lo pagaron. Pronto, el enemigo se retiraba por la fortaleza, y tuvo un momento para recuperar el aliento. Oberyn dio la orden, y el puente levadizo se levantó. El príncipe de Dorne se giró hacia él. Alguien tiene que defender la puerta mientras nos ocupamos de Tommen Batters. Glover, tú debes defenderte aquí. Con el puente levadizo levantado, tendrán que escalar las murallas usando cuerdas o escaleras. Sospecho que no tienen muchas escaleras ni equipo de asedio en la defensiva, así que eso nos da tiempo de sobra. Sin embargo, si quieren intentar negociar, manténlos hablando todo lo que puedas, ordenó Robb. Sí, pero yo empezó Glover antes de que lo interrumpieran.
No voy a ninguna parte, se burló Oberyn. Hay una entrada y otra salida. A lo que te digo y nos vemos aquí cuando terminemos. Glover miró a Robb y asintió. Robb miró a Oberyn mientras avanzaban. Así que sabías que Robert estaba asignado para vigilarte. Lo dejó bastante claro, respondió Oberyn, y luego esbozó una sonrisa pícara. Conozco mi reputación, Robb, no me ofendo. Bueno, no me ofendo mucho. Sospechas y un perro guardián son precios bajos a cambio de ver mi ansiada venganza hecha realidad. ¿Qué no tolerarías si alguien violara y asesinara a una de tus hermanas? Robb asintió. Había oído las historias de lo que le sucedió a Elia. Horrible. Tras la batalla, la salvación de su padre y la victoria de Stannis, haría todo lo posible para asegurar que las damas nobles y la gente común no fueran brutalizadas como lo habían sido cuando los Lannister saquearon la ciudad. Se adentraron más. La lucha fue brutal y encarnizada. Ya no había zonas abiertas para la batalla, solo una serie de pasillos y escaleras. Los Lannister defensores tenían ballesteros que disparaban y se retiraban, solo para recargar y matar de nuevo. Los defensores eran demasiado pocos. Según Varys, eran menos de 100, y la mayoría ya estaban muertos. Un hombre corpulento abatió a un lancero dorniense y luego atacó a Oberyn. Robb no encontró una abertura para abrirse paso. El estilo de lucha preferido de Oberyn, de avanzar y retroceder, dificultaba ayudarlo. Normalmente, no necesitaba ayuda, pero el hombre corpulento con armadura de placas dominaba su oficio. Con un rugido, el caballero Lannister cargó contra Oberyn, y no había espacio para que Oberyn retrocediera con la suficiente rapidez. Así que Oberyn no lo hizo. En cambio, cargó también, pero saltó hacia la pared, se flexionó al hacerlo y luego se impulsó, empujando su lanza bajo la hoja alzada de su enemigo, para clavarse en la sección de armadura más ligera a la altura de la axila. Oberyn se agachó simultáneamente para esquivar el ataque de su enemigo. Robb vio que Oberyn intentaba avanzar más, pero un hombre con ballesta estaba justo detrás. Robb tiró de Oberyn hacia atrás por el hombro y el rayo se estrelló contra la piedra. El caballero Lannister se retiró escaleras arriba, y otro hombre con armadura detuvo su avance. Robb lo atacó y lo mató. El enemigo herido y los dos ballesteros no fueron vistos cuando las escaleras terminaron en un pasillo. Gracias, Stark, no sé por qué estaba tan empeñado en acabar con él ahora. La tarea ya está hecha. Robb estaba recuperando el aliento, así que no respondió. Oberyn señaló hacia donde el pasillo se bifurcaba a izquierda y derecha. Según Varys, tu padre debería estar retenido en el ala norte. Ve con él. Yo me encargaré de Tommen. Robb asintió. ¿Dónde está el maestro de los susurradores? Oberyn parpadeó. 7 infiernos, después de esa farsa en el puente levadizo, le perdí la pista. Puede que ese escurridizo bastardo ni siquiera haya entrado aquí con nosotros. Aunque no es amigo de Tyrion. Ve con tus dioses y encuentra a Eddard. Robb lo abrazó y se adentró más. El fuerte de Magor era pequeño comparado con el resto de la Fortaleza Roja. Si su padre seguía allí, pronto lo encontraría. XXXX. Lume estaba exhausto. Había luchado toda la noche y había ayudado a impedir cualquier avance hacia el desembarco del rey. La colina de Visenya ya estaba defendida, el enemigo no había llegado al gran septo de Valor y el centro de la ciudad se mantenía firme. El coste había sido alto. Su mando estaba prácticamente agotado. Había enviado refuerzos para ayudar a Certeo, pero nunca regresaron. Bronn, uno de los nuevos miembros de la Guardia de la Tormenta, lo encontró al amanecer. Tenía un moretón en la mejilla, el labio ensangrentado y una mano con quemaduras graves. Su armadura mostraba fragmentos de cadena rotos y una cantidad impresionante de sangre seca. Lume solo pudo suponer que era sangre ajena, dado que Bronn seguía deambulando. «Llévenme otros, ¿son estos todos los hombres que les quedan?», preguntó Bronn. Lume asintió. «Hay algunos heridos que fueron llevados al Gran Septo, así que quien quiera que los llevara aún podría luchar. Si nos presionan de nuevo, no habrá resistencia». «¿Cómo está Certeo?». «Gravemente. Con varios huesos rotos, los hombres lo llevaron al sótano de uno de los burdeles. Esperan que el enemigo no busque allí por ahora». Intentó detener la inundación que se dirigía a la Fortaleza Roja, pero esos bastardos del norte son duros. 7 maldice a los traidores que abrieron la puerta. Las murallas cayeron demasiado pronto. Lume se había quedado sin flechas. Incluso los escondites escondidos por la ciudad habían sido utilizados. Le dolían los brazos, sus dedos, a pesar de los guantes, estaban desgastados por el uso repetido. Quería tumbarse y descansar. Ser Brienne seguía allí fuera, cerca de la Puerta del León, pero casi seguro que estaba aislada y tampoco le quedarían muchos hombres.
Quizás si retiraban a los capas doradas de la muralla norte, pero eso solo permitiría que el dominio entrara en masa. Bueno, di algo. Deberíamos quitarnos la armadura y fingir ser ciudadanos del lecho de pulgas. Parece un poco inútil a estas alturas. Lum frunció el ceño. Lady Mircella no se rendiría. ¿Pero qué podía hacer? La fortaleza roja estaba rodeada. Ser Barristan aún estaba a días de distancia. ¿Qué podían hacer para revertir la situación? Se suponía que las murallas debían haber resistido, se suponía que Lady Mircella estaba planeando la defensa, las cosas no iban como debían. Lum miró a Bron, y luego al gran septo, donde aún había decenas de miles de fieles rezando. Sus voces se oían incluso desde donde él estaba sentado, a varias manzanas de distancia, por encima del crepitar del incendio forestal que aún ardía. Ellos. Habla. Pero no tengo tiempo para acertijos. ¿A qué te refieres? Preguntó Bron con una ceja levantada. Lum señaló a la multitud en el gran septo. La fortaleza roja está rodeada, pero ¿y si pudiéramos atacarlos por ambos lados? Se moverán con equipo de asedio para tomarla. Arietes, escaleras, tal vez incluso lanzapiedras. Nosotros lideramos a los fieles. Lideramos a quienes creen que Lady Mircella está bendecida por los dioses. Bron rió entre dientes. ¿Te dieron en la cabeza? Ni siquiera están armados. Se romperán contra caballeros e incluso levas armadas con lanzas. Lum negó con la cabeza. Quizás si nuestros enemigos estuvieran frescos y en sus formaciones originales, estarían exhaustos como nosotros. Con la configuración de las calles, podemos rodearlos en masa. Como mínimo, nos daría más tiempo. Bron lo miró, y por un momento Lum temió que el hábil mercenario se rindiera y buscara mezclarse con los ciudadanos de la ciudad. Finalmente, espetó, me espera una fortuna. Lady Mircella debería haberme bien recompensado por esta locura. Lum se levantó y se dirigió al gran septo. No sabía cómo hablar a la multitud, pero había estado observando cómo operaba Lady Mircella. Probablemente lo arruinaría todo, pero tenía una apuesta arriesgada que podría funcionar, incluso si fallaba en los diálogos. El área que rodeaba el gran septo estaba abarrotada de gente. En las escaleras, un hombre, que no era el Septón Supremo, hablaba de las maldades del falso Dior. La gente lo escuchaba, y Lum tuvo que esforzarse para abrirse paso entre la multitud. Al acercarse, notó que los hombres en las inmediaciones del orador estaban armados con bastones, porras y algunos con martillos y hachas de leñador. Lum se debatía sobre cómo llamar la atención de la multitud cuando Bron gritó, ¡escucha! Ser Lunways de la Guardia de la Tormenta está aquí para decir unas palabras. Lum comenzaba a arrepentirse de su plan, pero perseveró. Subió los escalones para dirigirse al orador. Disculpen la interrupción, pero quisiera dirigirme a los fieles. El hombre al que se dirigía Lum era mayor, tenía el rostro surcado de arrugas y su barba castaña lucía canosa. Miró a Lum con curiosidad, seguida de un asentimiento. Lady Mircella ha sido bendecida por los 7. Un miembro de su guardia es más que bienvenido a decir unas palabras. Lum subió al punto más alto, cerca de las grandes puertas de los muros de mármol. Soy Ser Lunways. No tengo más educación que la que mis padres me enseñaron de los 7. No tengo palabras sabias que decir. Solo soy un hombre. Lum hizo una pausa, como haría Lady Mircella al hablar ante un grupo. Lady Mircella no es solo una princesa, ni la señora de la casa Baratheon. Es más. Ha sido bendecida por los 7. La multitud rugió. Lum sabía que no se debía a sus palabras, o no solo a ellas, sino a la reputación de Lady Mircella. Mientras sus vítores y elogios hacia los 7 se apagaban lentamente, Lum se quitaba el cuero hervido y la camisa de cadenas que había usado en la batalla. Tú, el que hablaba, quiero mostrarte algo. Quiero mostrarte un milagro que Lady Mircella realizó. Lum había terminado de desnudarse, dejando al descubierto su torso. El hombre mayor miró su herida, ahora curada, directamente a sus entrañas. Sus dedos encontraron la cicatriz. Lum sabía que se podía sobrevivir a las heridas en el estómago, sobre todo si no alcanzaban partes importantes o eran superficiales. Ninguno de los dos casos era el suyo. La verdad estaba de su parte. El mestre había estado seguro de que moriría. Certeo le había contado lo sucedido, y Lum estaba seguro de que el extraño personificado le había salvado la vida. Me dieron por muerto. El mestre dijo que era un caso perdido. Se fue a atender a otros. Mis camaradas me dijeron que Lady Mircella velaba, y por la mañana, viví y sigo viviendo por la gracia de los 7. Ahora la multitud rugía, aplaudía, gritaba y zapateaba de verdad. Has venido aquí para proteger el gran septo. Tal es tu amor por los 7. Pero hoy te digo que la lucha a la que estás llamado, está ahí. Lum señaló la fortaleza roja.
A Lady Mircella le administraron veneno, suficiente para matarla, pero no murió. Y aún yace allí, incluso ahora siendo restaurada por los 7. La fortaleza roja está rodeada. ¿Permitirás que se derrumbe a su alrededor mientras está indefensa? ¿O expulsarás a su traicionero tío, el hombre que se junta con demonios de los 7 infiernos y que quema las imágenes sagradas de los 7? El hombre que había estado hablando miró a Lum mientras los fieles de desembarco del rey rugían en señal de aprobación. En voz baja, dijo: siento que eres sincero, pero sabes que muchos morirán. Lo sé. Muchos morirán de todas formas, ayúdenme. Si Stannis gana, ¿quién sabe qué hará? Lady Mircella puede salvarnos. Se oyen rumores en la ciudad, pero no saben ni la mitad. Luchó contra la tenebrosa criatura demoníaca que Stannis invocó. Fue arrojada desde la puerta de la luna y sobrevivió. Hemos luchado en inferioridad numérica, y gracias a la sabiduría que los 7 le han otorgado, hemos ganado. Les juro que no estoy contando cuentos de hadas. Lady Mircella es más. El hombre asintió. Se dirigió a la multitud con una voz propia de un discurso. He sentido sus heridas. Ha sido salvado por la misericordia de los 7. Habla con la sabiduría del Padre. Ahora nos ponemos el manto del guerrero. Tomen las armas que tengan. Piedras, garrotes, dagas, lanzas, espadas, hachas, escobas, martillos y cuchillos. Marchamos bajo la mirada de los 7. Lady Mircella, bendecida por la doncella, llama. Ron le dio una palmada en el hombro mientras la multitud comenzaba a acercarse a la fortaleza roja. Vaya, Lum, lo lograste. Un simple guardia Lannister, mierda. ¿Eres su señor bastardo? Quizás el capullo de un rico comerciante. No, solo soy Lum. Bien, guarde sus secretos, seréis. Bueno, será mejor que los guiemos por el buen camino y nos aseguremos de que no destrocen algunos guardias leales por accidente. Lum esperaba que Lady Mircella aprobara lo que había hecho esa mañana. Esperaba seguir vivo cuando ella despertara. XXXX. Los defensores eran ahora menos que los dedos de sus manos. Oberyn ordenó derribar la pesada puerta, y los capas doradas comenzaron a descuartizarla con hachas. Un rayo alcanzó a un capa de dorada, disparado casi a quemarropa a través del agujero que el hacha había excavado en la puerta de la sala. Otros capas doradas pasaron y registraron las demás habitaciones, por si acaso los defensores de Tommen creían que eran tramposos. Gritos femeninos resonaban en las habitaciones más allá del pasillo, y Oberyn supo que los hombres a los que Varys había sobornado probablemente no estaban hechos de la misma madera que robó Stannis. Pondría fin a cualquier violación, una vez cumplida su tarea. La puerta se astilló, y Oberyn gritó: bajen las armas y déjenos pasar. Solo queremos a Tommen y a su hermana. Les prometemos que no les haremos daño si se rinden ahora. Soy Aris Corazón de Roble, se alzó una voz desde detrás de la puerta dañada. No me rendiré ante ustedes. Oberyn hizo un gesto, y un soldado empezó a convertir la puerta en leña de nuevo. La puerta crujió, y una carga desde el hombro la remató. Una saeta de ballesta falló por poco a uno de sus hombres, y Oberyn contempló la escena. Un guardia Lannister tenía una ballesta que recargaba apresuradamente. 2 más sostenían lanzas, y trataban de defender la entrada. Cerys estaba de pie, vestido de blanco, con su armadura reluciente, acero desnudo en la mano. Otro caballero de armadura sostenía un martillo de guerra y un escudo. El escudo estaba coronado con un cuervo, lo que lo identificaba como de la casa Morrigen. El corpulento caballero al que había apuñalado con su lanza envenenada yacía en el suelo inconsciente, si no muerto ya. Mircella, aquella a quien Varys insistía tanto que debía morir, estaba arrodillada junto a él. Mientras la puerta se agrietaba hacia adentro y los guardias luchaban contra los guardias, ella levantó la vista. Sus ojos eran tan azules como las aguas de Tart, pero la intensidad en ello le recordó la más mortífera de las tempestades. Si Oberyn hubiera parpadeado, podría haber muerto. En cambio, su lanza se alzó casi por puro reflejo para protegerse el cuello de un cuchillo lanzado. La hoja se quebró contra la lanza, empujándola hacia el rostro semillamado de Oberyn y arrojándolo hacia atrás contra otro soldado. Vio a un lancero de dorniense caer con un cuchillo clavado en el ojo y el cuello roto. Un grito de rabia hendió el aire, mucho más fuerte que cualquier chica o hombre que Oberyn hubiera oído jamás. Y entonces, la tormenta se abalanzó sobre ellos. Fin del capítulo 52.